No nos olvidemos de que el texto de Enoc es un libro de misticismo, un libro que revela secretos divinos, un libro que pertenecía a una comunidad cerrada como eran las comunidades de los místicos, y ahí tenemos el ejemplo que estaba entre los textos de la comunidad mística judía de Qumran. Por tanto, estamos viendo de que esta historia del diluvio viene también a significar la futura destrucción o el final de los días donde se va a hacer justicia. Y en general nos encontramos que este texto pues contiene una serie de advertencias que se le dan a Noé, y luego se nos habla de cómo el Altísimo da una serie de mensajes a diferentes ángeles con temas específicos. Se da un mensaje al ángel Rafael, un mensaje al ángel Gabriel, un mensaje al ángel Mijael o Miguel, como le llaman en español. Y incluso en este texto encontramos una alusión a la figura mesiánica. Se nos habla de un momento en que el contexto en que estos ángeles, ángeles que le llaman, que en un momento bajaron a la tierra, se casaron con las mujeres humanas y tuvieron hijos, los Nefilim, como les llaman. Y por ello es que este libro se llama el libro de los vigilantes. Los vigilantes son estos ángeles que bajaron, tomaron cuerpo humano y, según la historia, pues se reprodujeron con las mujeres humanas. Y entonces se da advertencia de cómo corrompen la tierra y se da advertencia del juicio que va a caer sobre la humanidad. Vamos a citar fragmentos de esto específico para que tengamos una idea, pero el contexto que quiero fijar aquí es que se nos habla de cómo entonces Dios hará justicia y se castiga a estos ángeles, se castiga también a los demonios y a Azazel, que es el príncipe o líder de los demonios. Algunos dicen que incluso bien pudiera ser un personaje aparte, o bien pudiera ser un personaje que hace referencia al mismo Satán, otro nombre del Satán. Pero aquí habría que analizar esta figura en más profundidad. Y que al final vendría el momento, luego de la redención, un momento en el que la tierra sería restaurada, un momento en el que ya no habría más lágrimas, en el que ya no habría más injusticia. Y de esto trata el libro de Enoc. Es interesante que esto mismo es lo que luego encontramos reflejado en las mismas escrituras, incluso en los textos cristianos, como el libro del Apocalipsis. De hecho, ya lo dice, son apocalipsis, que esta es su esencia y contenido de juicio divino, de advertencia de parte de estos profetas, de la inminencia del fin de los días y de cómo se va a restaurar todo. Vamos a citar algunos fragmentos para que nos situemos en contexto. El libro de Enoc, en el capítulo 10, 1 al 11, y en el capítulo 2, dice lo siguiente: Entonces el Altísimo, grande y santo, dio una orden y envió a Arsjalul, que es otro nombre de Noé, un nombre un poco raro de pronunciar. Arsjalalur, otro nombre de Noé, dice aquí el hijo de Lamec. Con estas palabras le dijo: Dile en mi nombre, ocúltate, y revélale el final que va a llegar, pues va a perecer toda la tierra. Y el agua del diluvio ha de venir sobre toda ella y perecerá cuanto en ella hay. Instrúyelo, pues, que escape y quede su semilla para toda la tierra. Y también dijo el Señor a Rafael, el ángel de la curación: Encadena a Azazel, el jefe de los demonios, de manos y pies, y arrójalo a las tinieblas, y hende el desierto que hay en Dudael, y arrójalo allí. Echa sobre él piedras ásperas y agudas, y cúbrelo de tiniebla. Permanezca allí eternamente. Cubre su rostro, que no vea la luz, y en el día del juicio sea enviado al fuego. Y entonces habla y dice lo siguiente: Vivifica la tierra, que corrompieron los ángeles. Anuncia su restauración, pues yo la vivificaré, para que no perezcan todos los hijos de los hombres a causa de todos los secretos que los ángeles, los vigilantes, mostraron y enseñaron a sus hijos, pues se ha corrompido toda la tierra por la enseñanza de las obras de Azazel. Ascríbele toda la culpa.
Es interesante que el texto está diciéndonos que hay un castigo para Azazel. Recordemos que Azazel se menciona también en el texto de la Torá. Azazel es aquel a que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, luego de poner su mano sobre la cabeza de una cabra y simbólicamente pasar todos los pecados de la nación, esta cabra se llevaba y se arrojaba al desierto, se soltaba al desierto. Algunos dicen que la dejaban caer también por un despeñadero, y era una cabra que se enviaba a Azazel, este Azazel que se menciona.